Creo que lo que más me sorprendió fue el momento de observar la muerte. Esos microsegundos antes de que ya su alma saliera del cuerpo y ver cómo salía el alma del cuerpo. O sea, para mí eso fue muy sorprendente. Bienvenida, Dai, a este episodio donde nos va a estar compartiendo a la gente que esté escuchando, que esté viendo esto, su experiencia con la terapia regresiva. Dai es hipnoterapeuta, se formó conmigo en la primera edición que di el año pasado en hipnosis y terapia regresiva. También es consteladora familiar vincular y a mí me gusta de vez en cuando entrevistar a personas que han pasado por el proceso de terapia regresiva porque sé que es un tema que genera un montón de curiosidad, sé que hay gente del otro lado que no se imagina, no entiende cómo es la experiencia, entonces siempre pregunto si hay alguien que se cope a compartir cómo ha sido su proceso y Dai muy amorosamente se animó, así que bienvenida Dai. Gracias, Nati. Estoy tan emocionada, tan contenta. Te decía también que incluso nerviosa porque estos espacios son muy especiales para mí. Entonces, de alguna manera me remueven como cositas por dentro. Ay, bueno, gracias por sumarte. Un poquito como para contarles el contexto, Dai ya vivió dos regresiones, por lo menos conmigo, no sé Sí, si también con alguna otra persona. hice, hice un intercambio con una de las compañeras de la formación, entonces realmente he hecho Excelente. tres. Excelente. Y va a compartir una de esas experiencias que es justamente la que se dio en el contexto del taller. En la formación que duraba 8 encuentros más o menos, teníamos encuentros donde yo guiaba regresiones en vivo. Entonces, bueno, Dai salió sorteada y trabajamos en un encuentro esto que va a traer hoy. Que si querés poner en palabras qué es eso que viniste a trabajar en esa oportunidad. Sí, mira que estaba como debatida en dos temas, pero hablando contigo en la entrevista inicial, como que nos fuimos por la rama laboral y fue ahí como ya identificar esa conexión que me estaba faltando en ese momento con mi antiguo trabajo. Entonces logré como colocar en palabras y tú también me ayudaste mucho como con la entrevista a poder bajar a tierra como todo lo que quería experimentar porque era mi primera regresión, me sentía también como, a pesar de que lo estaba viendo en clases, me sentía también como con esa intriga de qué irá a pasar, qué irá a suceder. Entonces, creo que de tu mano en la entrevista logramos como bajar a tierra esa sensación de querer volverme a conectar con lo laboral y hacer realmente lo que yo estaba disfrutando y dejar como a un lado también eso que estaba haciendo más por, digamos, por necesidad o por el deber hacer. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Trabajando como diseñadora gráfica, yo soy diseñadora gráfica de profesión y estaba realizando diferentes proyectos a marcas, trabajando con clientes estables, siempre como freelance, pero habían unos proyectos que ya no estaban vibrando mucho conmigo. Yo el diseño lo amo, pues lo llevo en mi corazón porque hace muchísimos años lo he venido pues trabajando, pero habían unos momentos laborales donde me desconecté muchísimo de... Mm. Y hasta ese momento tenías ahí un poquito de nervio, o sea, me imagino que tenías una mezcla de todo, pero ¿tenías miedo también de con qué te ibas a encontrar en la regre o si ibas a poder, que es una de las consultas que más me hacen? Bueno, realmente miedo no tuve, pero sí como la sensación de que con qué me voy a encontrar, como qué irá a pasar. O sea, cómo es ese proceso de que yo me voy a encontrar ahí viviendo o reviviendo como ese recuerdo. Entonces, era más como el proceso, cómo voy a llegar allá. Pero digamos que fue todo muy tranquilo y poco a poco con el proceso que también había observado con las compañeras anteriores, ya tenía como un camino, digamos, esbozado de cómo iba a ser el proceso. Pero realmente sí me venían esas dudas de cómo voy a llegar allá, si lograré conectar, porque realmente uno como no lo ha hecho, no sabe si es posible o no, si es solo para unos pocos o qué es lo que pasa realmente. Y cuando pudiste conectar,
que ahora igualmente nos vas a contar qué apareció en esa regla y lo que quieras compartir de eso, ¿cómo fue que conectaste? O sea, ¿cómo te empezó a llegar la información? Bueno, mira que, claro que pues la meditación de relajación ayuda muchísimo a quietar la mente, como los nervios, como la sensación de algo nuevo va a pasar. No sé qué es, pero algo nuevo va a suceder como en mente y cuerpo y alma. Entonces como que la relajación sí fue como un inicio muy, muy tranquilo y ya después como cuando me fuiste llevando como tal en la hipnosis y empezar como digamos, a canalizar como toda esa información, me empezaron, o sea, empecé a ver como imágenes muy borrosas al inicio, o sea, como estos televisores viejos que la imagen es negra y se va aclarando y como que poco a poco, así tal cual. Incluso al principio todo lo veía negro, pero poco a poco con tu ayuda, porque digamos que si fuera sola, yo creo que uno se queda ahí como estancado y no es capaz como de avanzar. Entonces pude empezar a ver un poco de luz que iluminaba ya la habitación y ya lograr ver como mi cuerpo y el espacio en donde estaba y demás. Y Dai, ¿qué fue lo que empezaste a percibir ya en regresión? Bueno, primero y lo más asombroso era que tenía cuerpo de hombre. O sea, era un hombre muy musculoso, muy fuerte, se veía joven, como muy vital. Y cómo poder ver como sus pies, incluso me acuerdo porque estaba descalzo, estaba en cuclillas y estaba desnudo. Em, entonces, cómo poder ver como sus músculos, o sea, me sorprendió mucho el detalle de esa escena principal que fue como la primera. Ver el lugar también sucio porque era como una celda, como digamos tipo cárcel, pero muy antigua, como digamos que estuviera como subterránea. Entonces por eso al principio como que lo veía tan oscuro, como tan incierto todo, pero poco a poco como al ver que era subterráneo, pero sí tenía una ventanita pequeñita, entonces empezó a entrar como la luz y pude observar que estaba solo en un cuarto, como en esta celda. Empezar a ver los detalles del cuerpo, del espacio que se veía sucio, se veía como con agua, húmedo. Entonces es como empezar a conectar como con esas primeras escenas. Ahí no entendí absolutamente nada, o sea, ni por qué estoy aquí, ni quién soy, ni qué hago, nada. Es como llegar y apenas solo como observar, que es lo que generalmente pasa cuando es la primera escena. Sí, sí, re. Sí, obviamente que todo se va uniendo y vamos entendiendo a medida que vamos avanzando y nos vamos reconociendo un poco más en esa historia, y con más preguntas y entendiendo dónde estamos y demás, que quizás no necesitamos tener el lugar específico, un nombre, un año, pero sí ir viendo un poquitito más el contexto. Y y bueno, ¿qué hacías ahí? Yo la verdad que no me acuerdo, así que para mí está siendo como escuchar todo esto por primera vez. Claro, claro, no hay problema, ya me acostumbré, ya me acostumbré. Claro, ahora vos estás Em, del otro lado y te pasa lo mismo. Bueno, resulta que estaba ahí porque le hice un favor a alguien, era como un hombre mayor, que después lo vi en otras escenas, eh, donde el hombre mayor me entregaba una daga muy valiosa que se había robado y me había pedido que se la guardara. Pero esa petición era obligada, o sea, era una petición donde o la guardas o la guardas. Entonces, ahí no quedó más que apoderarme de ella, guardarla y no tengo muy bien el hilo porque como son partecitas que fui viendo, entendí como que esta persona la descubrieron y por ende me echó al agua a mí, entonces me capturaron. Por eso estaba como en esta celda. ¿Y cómo se relacionaba esto con lo que vos viniste a trabajar?
Sí, qué curioso. No, pero mira, eh, ¿qué fue como digamos al final? Porque incluso después como, no sé si me escapé, no sé qué pasó, pero me vi en una escena corriendo también, huyendo. Y ahí fue cuando también llegó como el final de la vida de este hombre. Entonces, como que esa huida y esa sensación de como, pero realmente yo no hice nada malo, pero tuve que hacer algo que yo no quería hacer. Entonces, ahí es donde se relaciona el tema que yo había venido a hacer algo como por el deber ser, pero es que no es lo que yo quiero hacer. Wow, wow. Era como que yo estaba escuchando y digo, bueno, pero esto cómo se relacionaba con, claro, estar haciendo algo que no tenías ganas de hacer. Ujú. Y te pregunto también, esta persona que te había dado esa daga en esa vida pasada, ¿la reconociste en tu vida presente? ¿Era alguien que formaba parte o ha formado parte de tu vida presente? No, mira que realmente esto maravilloso que pasa no me ha pasado a mí. O sea, no he conectado porque, digamos, a varias de mis consultas, ay, reconocí a tal persona, es mi papá o es mi pareja, y a mí no me ha pasado esto. Sí, Entonces no podría identificar quién podría ser. ok, ok. ¿Y qué aprendizaje te dejó esa vida pasada? Viste que siempre podemos ahí como rescatar. En realidad Sí, yo siento que hay muchos aprendizajes, pero a veces nos queda el que más nos resuena en el momento. ¿Qué te quedó de eso? yo siento que es una sensación en el cuerpo que me pasa cada vez que estoy ahí como entre la espada y la pared. Es decir, como hago esto por el otro, lo hago por mí, independientemente del trabajo, en temas personales, en cualquier actividad que esté haciendo, lo estoy haciendo por el otro, porque me siento obligada por el otro, lo estoy haciendo por mí. Entonces es una sensación en el cuerpo que me quedó de como una alerta que me para y me dice, o sea, me estoy sintiendo incómoda. La reconozco porque me siento incómoda. Entonces ahí yo digo como, y sabes que o sea, como que me vengo al recuerdo de la regresión. O sea, como que sin pensar, sin analizar, sino que es como esa sensación corporal y me recuerda. Entonces ahí es donde puedo tomar el camino, que era lo que habíamos hablado nosotras también en algún momento, es cómo tú actúas frente a lo que viviste en la regresión, cómo haces ese nuevo camino. Claro, sí, sí, porque las vidas pasadas siempre nos muestran como, bueno, ya viviste esto, ya viviste una vida donde hiciste lo que los otros querían y no lo que vos tenías ganas de hacer, y esto fue lo que pasó. Sí, Claramente que no quiere decir que vamos a tener ese final y que la historia se va a repetir, pero sí las vidas pasadas nos muestran como es momento de vivir algo diferente, como bueno, ya viviste lo que es el deber ser. ¿Qué tal que en esta vida vivís tu deseo? ¿Notaste cambios después de esto en relación a tu trabajo? Bueno, esto fue el año pasado y ya ahora estás trabajando full de lo tuyo, de esto, de constelaciones, de energía, pero bueno, contame un poco más. pero ¿sabes por qué me rían? No es ni siquiera por lo que estoy haciendo en este momento, sino por el huracán que pasó después de eso. Y es que, o sea, literal se me movió el mundo porque había muchas cosas que yo ya no quería hacer. Entonces era como ese ponerme al frente de mi nueva versión, por decirlo así. Entonces, claro, sí hubieron muchísimos cambios que tuve que empezar como a tomar decisiones, como a hacer ajustes, como a decir no, gracias, o no quiero, no puedo. Entonces, sí, claro, sí hubieron muchísimos ajustes que tuve que hacer, pero como desde lo que yo tenía que, digamos, actuar. Entiendo. Sí, sí, no es que te vino así como, uy, sí, de pronto me llegó el trabajo de mis sueños, no, sino que primero No, no, por tuviste que, supuesto. sino que tuviste que decir, no, ya no quiero este trabajo, ya no esto, ya no Sí, este vínculo. exacto, exacto, sí. Y es
Incluso uno de los casos que normalmente pasan en las regresiones o en cualquier trabajo así como muy profundo, y es que se nos sacude todo porque es un nuevo orden. Haz de cuenta como me lo acabé de imaginar como unas fichitas, una cajita con fichas de Lego que se tienen que mover para poder que vuelvas a hacer una forma diferente de lo que quieres. Entonces es tal cual lo que va a pasar. Ujú. Y que me Re. pasó y claro, Ujú. Sí, sí. sí. Sí, a mí se me viene un poco como la carta de la torre, esta que viene y nos pega también una sacudida y se derrumba todo y de pronto Mm, incluso esas decisiones que estábamos un poco postergando de tomar o estábamos esperando a que el universo las tome por nosotras, nos toca sí o sí como sí. hacer el movimiento porque ya está, ya no podemos sostener eso. Pero bueno, también igual me ha pasado. O sea, hay regresiones, no sé en tu experiencia también, pero hay regresiones que sí, que a la gente le moviliza un montón y hay como un montón de cambios. Y hay regresiones que son más suaves o incluso más Mm, sutiles o algo se mueve y se destraba, la persona se siente más liviana, pero quizás no hay tanto cambio alrededor. No sé si te ha pasado eso también. sí, sí me ha pasado. Incluso tengo una consultante, volvió como, digamos, a los meses y me dijo, ay, Dai, siento que la regresión no me sirvió para nada. Así me lo dijo. Y yo, pero entonces me dijo, pero quiero otra. Entonces, como que yo como que me quedé pensando como en eso y yo la verdad me sentí un poco mal porque digamos que hacemos el trabajo es para también ayudarle al otro a que pueda zafarse como de eso que está viviendo en este momento y pueda tener como un nuevo horizonte, pueda evolucionar, pueda tener como una nueva perspectiva, alivianarse y demás. Y darte cuenta que no todas las veces es 100 de 100, sino que van a haber casos en los que no conectan, en donde no salen como queríamos, etcétera. Entonces también como entender eso, como realmente va a pasar y puede que siga pasando, porque ahí entendí que no todas las personas tienen también o sea, como el estado de percibir lo que tiene que percibir en ese momento. Porque puede que esté tan enfrascado en su problema que ni siquiera vea la solución. Entonces, como que yo hice un paro ahí, yo dije, bueno, voy, si tengo que hacer ajustes de metodología, los hago, pero entonces también es darte cuenta como el otro realmente está preparado para ver esto, realmente está abierto a recibir ese aprendizaje que el alma le está dando, porque es que no soy yo, no eres tú la que escribe la ruta, es el alma la que decide qué te va a mostrar y por qué. Realmente, nosotras tenemos un punto de partida, pero no sabemos a dónde vamos a llegar realmente. Sí, sí, eso es importantísimo, saber que nosotras somos la guía o somos ahí como. Yo creo que somos como un poquito la fuerza, no sé, por decirlo de una forma, que ayuda a que las personas giren la llave y abran la Mm, puerta. Pero somos eso, como un envioncito, como un sí, empujoncito. Después depende de la persona, ¿no? Si quiere girar la llave, si quiere abrir mm, la puerta, si la abre y la vuelve a cerrar. Porque así como traías este ejemplo de que, bueno, después tocó tomar muchas decisiones sí, y eso es lo más complicado, ¿no? Es como que a veces queremos que las cosas nos vengan resueltas y la exacto. verdad es que el 80% de las veces tenemos que nosotros resolver las cosas o resolvernos nosotros, por así decirlo, para que el resto se termine de acomodar. Entonces, hay un trabajo profundo que sucede en regresión, pero obvio que después también el otro resto, que también sigue siendo un 50%, depende de la persona y de, bueno, si sostiene ese cambio, si sostiene esa energía, si está Mm, listo para integrarlo, si enseguida volvemos a la vorágine, no sé, lo pienso a veces inclusive como con los registros o el tarot, cuando nos mm, muestran como un camino ideal y después nosotros decimos, y no, yo igual quiero seguir con este laburo o quiero seguir exacto. con esta relación y bueno, nada, si ya nos mostraron un poquitito el camino, ya después somos nosotras un poco las que nos resistimos a hacer lo que nuestra alma está pidiendo.
Sí, realmente que es el libre albedrío, que es, o quieres tomar este nuevo camino que no va a ser fácil ni mágico, pero te puede traer como esos ajustes que estás buscando, porque si tú estás acá buscando una solución es porque digamos que en el fondo quieres estar diferente. Entonces también hay como, hay un trabajo, o sea, no es magia, no es, bueno, magia un poquito, pero no es magia de ya el deseo pues en los 3 segundos, no. ¿Qué es lo que más te sorprendió de esa experiencia de regresión, de esa vida pasada? Creo que lo que más me sorprendió fue el momento de observar la muerte, ese momento de esos microsegundos antes de que ya su alma saliera del cuerpo y ver cómo salía el alma del cuerpo. O sea, para mí eso fue muy sorprendente. Incluso recuerdo súper bien que estaba sentado como en una piedra al lado de un río, muy herido, y ver cómo el alma salía hacia arriba por la cabeza. Entonces recordar como ese instante es, es como muy, sí, o sea, como que es algo que se me queda como muy presente. Ok. ¿Y lo veías en tercera persona o lo veías en primera persona? ¿O ibas cambiando? Sí, pasaron como que primero era como que yo observando, pues como personificando y observando el ambiente, por ejemplo, cuando estaba este señor que me entregaba la daga, estaba yo en primera persona y después observaba como desde otro ángulo, era como que iba alternando. Por ejemplo, esto de la muerte que te digo lo vi como verlo de aquí al frente, o sea, como poder observar desde afuera. Dai, ¿qué le dirías a las personas que no se animan a vivir la experiencia o que tienen curiosidad? ¿Hay algún consejo, algún mensaje que quieras compartirles? Sí, eh, yo siento que esto va muy de la mano de la persona que va a guiar. Es decir, si sientes curiosidad por, incluso yo me acuerdo cuando yo te escribí a ti antes de estudiar contigo y demás, yo te decía, pero esto no es peligroso, esto tal cosa, te escribía por Instagram. Y, y es eso, es como genera primero un vínculo con la persona que te da esa curiosidad, como, esta persona hace esto y me gustaría experimentarlo o traer este tema, entonces genera como ese vínculo con esa persona, mira sus videos, escucha cómo se expresa, su voz, la energía que emana. Si tiene meditaciones, por ejemplo, tú tienes meditaciones, yo también tengo algunas meditaciones, entonces como generar esa conexión con la voz, a ver qué te hace sentir, cómo te sientes, como, porque realmente es un acompañamiento desde la voz. Realmente el acompañamiento ahí que está todo el tiempo es la voz. Entonces, ¿cómo te sientes tú con la voz que tiene esta persona, su tono, cómo te lleva, cómo te acompaña? Creo que eso es algo muy importante para mí, para mi experiencia. Y otra cosa más, esto ya es mío de curiosa. Sí. eh, ¿Ya creías en las vidas pasadas? ¿Cuándo fue que despertó esta curiosidad o esto en vos? Digo, si ya Bueno, creías antes de llegar a la formación o si fue medio como todo ahí en el mismo momento. yo creo que yo creía sin saber que creía. Es decir, como que siempre he tenido una mente muy dispuesta a explorar y como muy buscadora de nuevas posibilidades de vida, o sea, todo. Entonces, como que la vida me fue poniendo también personas con dones a mi lado y tener como ese contacto también con seres diferentes, con maestros de luz. Entonces como que ya tenía como un acolchadito de entorno que me permitía también expandirme un poco mentalmente.
Y lo de las vidas pasadas es porque también soy amante de los viajes en el tiempo. Entonces, para mí, siempre puedo ser ingenua, pero para mí eso es una conexión directa a un viaje en el tiempo y eso lo amo. Entonces, como cuando empecé a descubrir como esto de las vidas pasadas y las reencarnaciones y demás, entonces ahí ya me enloquecí y ya no me sacan de acá. Bueno, Dai, ¿hay algo más que quieras compartir? Digamos que en el tema de las regresiones como tal, eh, siento que es algo que todos deberíamos de vivir en algún momento, así sea como para experimentar con base, o sea, no solo como por juego y experimentarlo, sino para experimentar qué pasa con algún tema que yo esté viviendo y verlo desde esa nueva perspectiva o una perspectiva totalmente diferente a la que yo estoy acostumbrada a observar. Entonces creo que sí es un punto de partida que nos expande muchísimo esa nueva mirada como a lo que somos y a lo que podemos ser. Yo últimamente conecto mucho, o sea, se me viene mucho este recordatorio que me dicen del otro lado y también lo veo en mi propia experiencia, la importancia de poder reconocer ese pasado. No Mm, para seguir mirándolo y para seguir pegadas a ese pasado, sea pasado familiar, sea pasado del alma, pero como poder ver la historia o mismo de la humanidad a nivel colectivo, porque si no lo podemos ver, si no tenemos esa información, inconscientemente el mundo exterior la va trayendo de nuevo, entonces la vamos repitiendo hasta que podamos como aceptarla e integrarla. Creo que el viaje del alma es un poco eso también, como nos permite poder entender un poquitito dónde anduvimos para decir, bueno, listo, ya esto no lo elijo, elijo otra cosa o tomo esto para empoderarme, para potenciarme. Pero bueno, es como que la información y más la experiencia, como es en estos casos, nos da poder también, nos devuelve el poder un poco a nosotros mm, mismos, ¿no? sí, Entonces, siento que sin duda está buenísimo poder entender de dónde venimos y porque eso le da también sentido a nuestra vida en el presente. Así que sí, recoincido con vos. me parece que sí, porque es como que nos amplía el espectro de nuestras propias experiencias, porque incluso tocando también el tema de la regresión a infancia, es como ampliar incluso momentos, situaciones que hemos olvidado y que nos permiten también como entender por qué pasa lo que pasa hoy. Entonces es como tener así como un zoom que te permite como ver el panorama como con muchísimo más espectro. Dai, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, me pueden encontrar en Spotify como en el canal Conexiones entre Almas. Ahí tengo unas meditaciones cortitas subidas. Y también en Instagram como @daivincular. Les agradezco a todas las personas que estuvieron viendo, escuchando este episodio del podcast. Los invito a darle like, a suscribirse, a darle me gusta, a compartir con otras personas a las que esta información les pueda servir. Pueden agendar sesiones desde la web www.somosuniversos.com y también encuentran más contenido de este estilo en Instagram y TikTok, _Somos Universos. Gracias, Dai, y gracias a todas las personas.